Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito que se llama Frecuencia Dimensional. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, pero no estaré solo. Hoy me acompañará un invitado muy especial. Se llama Emanuel. Bienvenido, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel. Buenas tardes, noches o días, dependiendo de en qué horario nos estén escuchando. Soy de tercero B, me gusta mucho cocinar. Mi signo zodiacal es cáncer y soy el nuevo invitado de este podcast. Bienvenido. El tema de hoy estaremos hablando sobre el déjà vu y el efecto Mandela. Dos cosas que al principio pueden escucharse muy diferentes, pero tienen ciertos rasgos de similitud. Pero Emanuel, ¿sabes algo acerca de lo que es el déjà vu? El término déjà vu fue introducido por el filósofo francés Émile Boirac en el siglo XIX. Él utilizó el término en una carta a una revista francesa para describir la sensación de haber experimentado una situación previamente, a pesar de que no se había vivido en realidad. Boirac sugirió que esta sensación podría deberse a residuos de percepciones olvidadas. En resumen, Boirac es reconocido por acuñar el término déjà vu, como ya lo había dicho, viene del francés, por si no me pusieron atención, para describir la experiencia de sentir una situación actual, ya que ya ha sido vivida, aunque no haya evidencia de ello. Bueno, y en base a lo que investigamos y leíste, dinos para ti, ¿qué es el déjà vu? Prácticamente el déjà vu es la sensación de haber experimentado o vivido algo que en realidad no ha pasado, ya sea mediante un recuerdo que se parezca, que se asimile a este mismo, o mediante un sueño, ya que los sueños también tienden a ser como visiones de realidades alternas de nuestro subconsciente. Y bueno, ¿tú crees, bajo tu propio punto de vista, que el déjà vu sucede más en las personas adultas o en la niñez? Yo pienso que normalmente se da en ambas partes, ya que el déjà vu eh, te marca un principio y un fin de algo que no has experimentado como tal, pero a lo mejor es una pequeña premonición de algo que pudiese haber pasado, que pudo haber pasado, que va a pasar. Digamos que sería algo así como un pequeño pincelazo al futuro. Entonces, pues, el déjà vu puede ser la recopilación de información que al momento de que se cumplen ciertos términos podamos desbloquear, como tú dices, ese ámbito de ya haberlo vivido o ya haberlo, ya haber, su- ya haber visto esa situación. Tengo mala teoría que esto funcionaría como el reset de un videojuego. Como cuando ya viviste algo que realmente ya pasó, pero realmente lo vuelves a vivir, ¿sabes? O sea, como en un juego tienes vidas, ¿no? Para volver a eh, realizar algo que sabes que ya pasó, que sabes cómo va a pasar, pero más sin en cambio, puedes o no cometer los mismos errores. De alguna manera es complicado a veces entender esa parte, porque si no eres un gamer, claramente no lo vas a entender, pero es fácil como simplemente decir que estás viviendo algo que evidentemente ya pasó. Pues sí, como dices, ahí sí estoy un poco en discusión, no es necesario ser un gamer porque hay personas que inclusive los juegos de teléfono, pues hay algunos que pueden tener vidas, otras que no, pero aún así, como tú dices, implica la misma teoría del reset para ya sé lo que está pasando, lo vuelvo a vivir, pero ya sé lo que viene después. ¿Vale? Bueno, yo siento, bajo mi propio punto de vista, que puede verse muy influenciado también varios aspectos sociales que pueden induir a que esto se repita, puede también involucrar en otras, por ejemplo, en otras pláticas que hemos tenido a través del podcast, pues justamente la monotonía hace que también a lo mejor puedas tener ese signo de déjà vu. ¿O tú qué piensas? ¿De que puede haber más que solo el efecto cognitivo o también pueden ser efectos sociales, efectos políticos incluso, o lo que estaba comentando de la monotonía? Si nos vamos por efecto social, tú ya me estás hablando de algo relacionado a efecto Mandela, que eso ya es algo relacionado a la sociedad, que más adelante lo vamos también a hablar, pero más sin en cambio siento que la diferencia entre el efecto Mandela y el déjà vu es que el déjà vu le sucede particularmente a una persona.
puede sucederlo obviamente a distintas, pero cada déjà vu es particularmente excepcional. O sea, cada quien tiene un déjà vu diferente, no todos son iguales. A comparación del efecto Mandela, en donde toda una sociedad, comunidad o como lo quieras ver, tienen el mismo recuerdo de algo que evidentemente no pasó. Yo tengo la teoría que hace mucho tiempo decían que los déjà vus se podían dar a entender como que los hombres de negro te descubrieron o sea, descubriste algún extraterrestre y los hombres de negro te borraron la memoria, en donde te plantean otro recuerdo en el que no estaba, ¿no? A final de cuentas, pudiese ser una posibilidad, digo, Men in Black nos enseñó eso, nos enseñó que pueden llegar con un flashazo y te borran todo, como, pues sí, como en la película, ¿no? Y te crean un recuerdo nuevo. A final de cuentas, un déjà vu, ¿será acaso eso? ¿Tú qué piensas? Pues también hay varias cosas, por ejemplo, también hablando de los hombres de negro que puede ser cierto, o sea, uno nunca sabe, porque son en cierta forma momentos, como tú dices, a lo mejor muy personales, o sea, tienen que ser muy específicos y como lo estabas mencionando de que solo le pasa de diferente forma el déjà vu a las personas. Otra también, hablando de Men in Black, sería justamente, también nos enseñó mucho lo que es la de Matrix, que justamente eso hablaba también, en un cierto aspecto, hablaba de un déjà vu, porque era justamente en la película basaban en los déjà vus, en la decodificación del sistema, de que el sistema veía un error, lo decodificaba y hacía que volviera a pasar, pero ya ellos los que estaban ahí dentro de la Matrix lo tomaban como un déjà vu. El efecto fue el de, en la película, la del gato de que Neo lo ve pasar y después lo vuelve a ver a pasar. Y justamente es lo que el Morfeo le dice, que es justamente eso, es la reconfiguración del sistema al detectarlos que ellos estaban en un punto en específico. Así que a lo mejor también puede ser, viéndolo desde ese aspecto, basándonos en las películas, también puede ser eso, una reconfiguración del sistema de algo que no tenía que pasar y tuvo que modificarlo para que no sucediera y siguiera la misma línea temporal que tendrá que tomar. No sé tú qué veas. De alguna manera estás hablando sobre algún error del sistema que tuvo. En este caso podríamos decir que es un bug, ¿no? Un bug en la Matrix, ¿no? A final de cuentas la Matrix, viéndolo desde una perspectiva más, ¿cómo les digo, no? Más gamer. Me van a escuchar hacer referencias mucho a esto porque me gusta mucho jugar videojuegos. Entonces tengo muchas referencias a esto. Sí, no te preocupes. Entonces, de alguna manera, creo que un fallo en el sistema lo conocemos como bugs, ¿sabes? ¿Y qué es un bug a final de cuentas? ¿Qué nos enseñó Ralph el Demoledor acerca de un bug? Bueno, aparte de ser malo no es bueno y ser bueno no es malo, justamente aquí un bug puede perjudicar en mayor o en menor medida un videojuego a tal grado de que puede inclusive mejorarlo o inclusive puede empeorarlo. ¿Y tú Para mí es cuál, mi creencia. ¿Y tú cuál crees que sería el bug de la vida? O sea, ¿qué podrías considerar como un bug de vida? Un bug de vida. Pues Toma, lo agarré en curva. sí, de hecho. Eh, es que un bug de vida, ¿qué sería? Es que yo lo asociaría mucho a la monotonía, ¿no? O sea, le estás repitiendo algo, pero ya no porque tú quieras, sino porque debe de ser así, eso yo lo considero un bug. Porque bug también podemos asociarlo a bucle, en cuyo caso. Pero un bucle es otra cosa muy diferente. Pues sí, pero bueno, yo lo asemejaría así, de que es algo de que a fuerzas se tiene que cambiar y a fuerzas tiene que seguir un mismo ritmo y al momento de que cambia es cuando sucede el bug, pero aún así no es como que interfiera directamente con tu vida. Es lo que más yo asemejaría a un bug en la vida. Yo creo que uno de los bugs más grandes que hemos tenido, o hasta cierto punto, yo creo que en eso se basa el efecto Mandela, ¿sabes? En un bug. En el sentido de que los déjà vus no son bugs, son solamente situaciones o vivencias que tú crees que ya pasaron, que ya viviste y que no han pasado realmente, ¿no? En este caso, el efecto Mandela podría ser considerado como un bug, como un error del sistema que claramente todos creemos que pasó, que claramente todos sabemos que era de alguna manera, ¿no? Como ya lo es, son muchísimos de los ejemplos que te podría dar, ¿no? Pero a final de cuentas, yo creo, y esta es opinión personal, ¿no? A final de cuentas, pero yo creo que
un bug en la vida real podría ser justo eso, un efecto Mandela. Saber que algo que todos creíamos que era de alguna manera no lo es. Pues sí, viéndolo de esa forma, pues sí podría abarcar mucho el de que un boot sea un efecto Mandela, por lo que veníamos diciendo desde el principio, de que el efecto Mandela ya es de manera colectiva, ya no simplemente personal. Pero de repente esa es esa pregunta que puede surgir de que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o por qué situaciones se genera el efecto Mandela? Tú dices que por book y a lo mejor puede venir en cierta forma del déjà vu, pero cómo puede hacer una situación que toda una población, un cierto grupo de gente, piense una cosa y el otro grupo de gente haya visto otra cosa? ¿Cómo puedes justificar eso? Pues yo creo que es asociado más a también la forma en la que piensan, eh, o sea, situaciones que van más allá como de la religión, de cómo ha sido el trato de vida que han tenido, ¿no? Porque a final de cuentas, ah, ¿en qué se diferencian? Y lo sigo recalcando esto, ¿no? El déjà vu es algo que tú has vivido, algo que tú has experimentado, algo que tú has hecho. Y un simple y sencillo efecto Mandela puede ser algo que tú crees que pasó, que tú crees que viste, que tú crees que está sucediendo, pero a final de cuentas no eres solo tú, son miles de personas, cientos de personas, una comunidad, pueden ser de mil maneras cómo se puede desarrollar esto, ¿no? Pero, obviamente, basados en qué, en que todo el mundo cree que algo pasó de alguna situación, y si en realidad sí pasó, y si en realidad solamente cambiamos a un universo paralelo. Y si en realidad estamos viviendo en el universo 512, en donde la Tierra no fue destruida por Irán. Pues también puede ser varias porque justamente también efectos Mandela abarca mucho eso de que puede también involucrar lo que son las dimensiones paralelas, porque a lo mejor en el conocimiento que teníamos de antes sobre un objeto, una imagen, algo, ahorita de adultos, cuando lo empezamos a investigar de nuevo, lo volvemos a recordar, lo recordamos de una manera diferente y ahora es de otra forma. O sea, puedo decir que es un aspecto social, porque a lo mejor, inclusive nosotros podemos estar bien, pero a lo mejor como va cambiando la sociedad constantemente, inclusive tuvieron que hacer cambios para que nosotros, bueno, para que las nuevas generaciones, inclusive las generaciones presentes, estén adecuados a una imagen que nosotros ya teníamos. Sin en cambio, nosotros aún tenemos el recuerdo de nuestras antiguas generaciones, de las cuales nosotros crecimos. O sea, yo también no solo siento que sea lo de un efecto de dimensiones paralelas, sino también justamente por el ámbito social, por la sociedad, más que nada para que siempre esté por un camino correcto, crean esas discrepancias, tanto de esta generación actual como de la anterior. O sea, me estás diciendo que esto puede ser a partir de lo generacional, o sea, en el sentido de que así es como mis abuelos se lo enseñaron a mis padres a mí, y evidentemente yo se lo puedo enseñar a, pues, a mis hijos, ¿no? En este caso a mis sobrinos, a la gente más pequeña, ¿no? Pero, perdón por lo que voy a decir, pero de alguna manera es como si te dijera que como mi abuelo le pegaba a mi abuela, mi papá también lo va a hacer y yo también lo voy a hacer, ¿no? Pues no es algo, no siento que sea algo tan No, es que lo que generacional. yo quiero recalcar es que no porque, o sea, no porque te lo enseñaron, tú lo vas a enseñar de esa forma, güey. O sea, yo lo que quiero que entiendas no es tanto en de que las mujeres van en la cocina, no, eso no, güey. Sino de Por que, eso, pero si mi abuelo le pegaba a mi abuela, que no. No, el yo también le chiste, puedo pegar a mi esposa. si se deja así, pero no. El chiste de esto es de que como la sociedad trata de siempre buscar la mejor forma de, no de educar, sino de mostrar cosas Por de... eso, se educan a golpes, así me enseñaron a mí. No, 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 sí, no, justamente Estamos hablando de lo social, no lo familiar, no Ah, ok. de intrapersonal, güey. El chiste de esto es de que
A ver, de Muere. alguna manera con todo esto, digo, ya tocamos el tema del efecto Mandela, ¿no? Pero Ujú. ahora yo te pregunto a ti, mi querido Cristian, ¿has tenido alguna vez un déjà vu? Algo que sea muy fuerte, que tú digas, este déjà vu no puedo creer que lo haya pasado, porque bajo mi experiencia yo sí he tenido más de 10, yo creo. Así a la voz, no. O sea, tengo que recordar, pero yo que, o sea, obviamente yo creo que sí he tenido uno o dos a lo mucho, de a lo mejor estar, más que nada yo creo que estar en lugares, de que no a lo mejor en ese momento no me acordaba, pero al momento ya de estar ahí, ya digo, ah, no, que ya sabía cómo era esto, está de este lado, o justamente el de, ah, esto ya sabía que estaba aquí, pero hasta ahí, o sea, yo creo que más de lugares y no tanto así de que, ay, no, esto ya lo viví, no, sino de, esto creo que ya lo había visto, o sea, aún sigo con el creo, no estoy totalmente seguro, nada más tengo como una imagen acerca de eso. Por eso, mi pregunta fue sí o no. Que sí. Arre. Ok, ok. Mira, de alguna manera, yo sí he tenido, te digo, sí he tenido bastantes. Yo creo que en los últimos 5 años sí he tenido bastantes bueno, efectos Mandela, sorry, ya he tenido bastantes déjà vus, ¿no? En donde yo creo que he estado en situaciones en donde en lugares, como dices tú, ¿no? He sentido que ya he estado, he sentido que ya he vivido, ¿no? Y yo lo asocio muchísimo a los sueños, ¿sabes? Porque a veces, yo sé que sonará como que soy un vidente, pero ni de pedo. Este, de alguna manera Nadie lo cree, pero bueno, te soy creo. muy, Hola, una disculpita, tuvimos problemas con el una audio. pequeña, pausa cinematográfica, pero bueno, Ujú. continúo diciendo. De alguna manera los déjà vus creo que suelen ser solamente por segundos, ¿sabes? O sea, no es como que vivas un minuto de algo que ya recordabas. Como al final de cuentas es un sueño, ¿no? ¿Qué es un sueño? Se supone que los sueños al final tienes 15 minutos de sueño, realmente. A 15 minutos antes de despertar está científicamente comprobado por un estudio hecho por mi palito que normalmente los sueños empiezan 15 minutos antes de despertar. Por eso se supone que despiertas en la mejor parte, ¿sabes? En la parte... No sé si alguna vez te ha llegado a pasar que retomas un sueño, que has podido retomar un sueño, porque bajo mi experiencia sí. Sí, de hecho, justamente de esto estuvimos hablando en el primer capítulo, que los que no lo han visto les recomendamos pasarse, que fue el de capítulo uno, que fue los sueños. Y también estuvimos hablando mucho de eso, de tratar de retomar un sueño. Varios de los que normalmente los locutores que estamos aquí dijimos que Damas uno creo que pudo sí podía retomar el sueño, los demás ni de pedo. O sea, yo personalmente tampoco. No he podido ni de pedo retomar un sueño. Por bueno o malo que sea, nunca lo he podido retomar. Ni porque estuvieras con tu No, persona favorita. ni aun con eso, No ni aun con manches, eso. ¿cómo No, crees? no, güey. No. Si tú puedes, qué bueno, pero la Sí, yo sí neta no. puedo, yo tengo la habilidad de poder retomar mis sueños. No sé Híjole. si el sueño seguía el mismo arco que iba a tener antes de despertar, pero al final de cuentas casi siempre tengo un sueño bastante placentero en el sentido de que sé qué fue lo que pasó después de despertarme, ¿sabes? Y eso es algo que es demasiado bueno. A final de cuentas, esto que van a decir, esto que tienen que ver porque ya se fueron a otro lado, No, no, tiene que tiene, ver lo mismo, o tiene sea. mucho que ver con lo del déjà vu, porque Ajá. va hacia el mismo lado, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, el déjà vu es eso, ¿sabes? Es saber qué continuó después de esa pequeña premonición que tuviste. Ese pequeño, vamos a hablarlo así, esos pequeños 3 segundos que tal vez recordaste o tuviste esa sensación de haber estado ahí. Pues sí, en cierta forma sí tiene mucho que ver. A lo mejor puede ser ese vínculo que hay entre el sueño y la realidad, el de que puede generar el déjà vu. O sea, técnicamente son cosas que son muy, ¿cómo se dice? Muy misteriosas o que aún no le hemos podido encontrar un significado lógico y por lo cual aún se queda como una incógnita, técnicamente, de que el déjà vu puede ser generado también por los sueños o justamente por las vivencias que ya has tenido antes. Puede ser de niñez o inclusive, como decíamos
durante esta plática, que fue que a lo mejor es una premonición futura, o sea, de que a lo mejor en un futuro vas a volver a estar ahí, solo que a lo mejor tú vas a ser diferente, pero las cosas siguen igual. Eso es lo que yo creería que a lo mejor podría ser la continuación del déjà vu. O sea, porque, bueno, como producción nos hizo la investigación previa, dice que también justamente los déjà vus van reduciendo según cuando vayas creciendo. A lo mejor no puedes, a lo mejor de una forma lógica, sería de que como a través de tu vida vas conociendo más lugares, más cosas, a lo mejor ya no te sorprende tanto un lugar en concreto porque dices, ya estuve aquí. Ahora ya es de, sí estuve aquí, pero a base de un recuerdo de, estuve aquí porque hice esto, esto, esto. Ya no es solo de, estuve aquí, ¿por qué estuve aquí? O ¿por qué me acuerdo que ya estuve aquí? ¿O tú qué piensas acerca de eso? Pues espero que en algún momento esto que estás diciendo tenga muchísima relevancia en el sentido de que si llego a viajar a algún lugar y diga, ¿por qué ya estuve aquí? Que sea Marte, ¿no? ¿Sabes? O sea, siento que ¿Amarte duele? a Marte duele, sí. Renata, bueno, a lo que voy es que de alguna manera siento yo que el viajar mucho, el experimentar muchas cosas, obviamente a los ancianos ya no les pasa esto porque una, siento que como dices tú, ya vivieron demasiadas experiencias, ya, o sea, ya son gente bastante paseada. Y dos, probablemente sea porque tengan Alzheimer, ¿no? Porque todo se les olvida, ¿no? Entonces, Sí, puede ser también un evidentemente factor mucha de importante. la gente de la tercera edad pues ya ni siquiera se acuerda de cómo atarse las agujetas, ¿no? Pero a final de cuentas con lo que quiero llegar a todo esto es que justo, ¿no? O sea, creo que soy consciente y tú también que los déjà vus no suceden o suceden más comúnmente para la gente que es como más joven, más fresca, que no ha vivido tantas cosas, que no ha experimentado tantas cosas, que a lo mejor yo sé que mucha gente dirá, pues sí, pero ¿qué tal y soy alguien que no viaja o alguien que no conoce o alguien que no vive, que no sale de su pueblo, ¿no? Pues sí, puede que sí sea eso, pero pues a final de cuentas, conforme vas creciendo, vas a ir conociendo más cosas. A lo mejor puede que vivas 50 años en la misma casa, que vivas 50 años en el mismo lugar, que con las mismas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿quién dice que en algún momento no vas a viajar, no vas a conocer, no vas a ver cosas que a lo mejor nunca habías visto? Entonces, siento que más que nada un déjà vu es eso, ¿sabes? Siento que el déjà vu es un sueño no cumplido, un sueño no realizado. Es algo que anhelamos, ¿sabes? Y no hay nada más feo que el anhelo. Ok, sí, pero también eso involucraría mucho por ejemplo, como tú dices, a lo mejor en 50 años estás en la misma casa, pero aún así yo creo que en esos 50 años las cosas cambian, o sea, inclusive de que a lo mejor puedes verlo, pongamos un ejemplo, tu pared pintada de amarillo y no sé, en un déjà vu fue de que de repente ya la ves verde, pero te acuerdas mucho de que era amarilla por lo mismo de que llegan los recuerdos, llega un montón de cosas, o sea, también justamente, aunque estés viviendo en el mismo pueblo, siempre hay cosas que cambian, siempre hay algo que cambia. Algo que quiero comentar a esto que acaba de decir es que si ves que los colores cambian, ve a checarte, eso no es tan normal, claramente porque eso puede decir que tienes un problema de la vista. Gracias por su atención. Ok, eso no lo sabía, pero yo decía en cuestión de que ya pintaban, o sea, de pintar, pero mira, no sabía eso de que tienes problemas de la vista si ves que cambian los colores, o que daltonismo sí existe. Sí, claramente existe una amplia gama de daltonismos, ¿no? Pero a final de cuentas, y regresando a lo que les decíamos, ¿no? Yo creo que también es importante saber que los déjà vus son partes de recuerdos que tenemos, ¿sabes? O sea, recuerdos que no se terminan de completar, ¿sabes? O sea, no sé si alguna vez has tenido la sensación de recordar algo, pero solo hasta cierto punto, de no acordarte completamente de qué pasó ese día. Por ponerte un ejemplo, el día que nos empezamos a hablar, ¿recuerdas qué tenis llevaba? A la goma. No, no me acuerdo. O sea, me acuerdo de ciertas cosas. ¿Recuerdas qué comiste ese día? Sí, una pasta. Eso sí me acuerdo. Ok, solo se acordó de la comida, claramente. Sí, obviamente. Y evidentemente, Es que ¿te están bien acuerdas? caras, güey. ¿Te acuerdas cómo ibas vestido?
No, ¿Por qué solo recuerdas un momento exacto? ¿Por qué no recuerdas porque claramente me todo gusta lo la que hiciste comida. ese día? Porque me gusta la comida, es lo único. Bueno, sí, ese me acuerdo porque también, si no mal recuerdo, estuvimos en baile también. Sí, Ahí exacto. está, entonces. Dato curioso, nos conocemos desde hace casi ya 7 años. Sí, gracias por la información que no era relevante en este ¿Un momento. déjà vu? Ok, Ok, sí. entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que, yo creo que como un dato curioso que se puede tocar a esto es de que, de alguna manera, podemos decir que esto es, el déjà vu es como un estímulo subliminal, ¿sabes? Algo que no es percibido por el subconsciente. O sea, algo que nuestra percepción posterior influye. ¿A qué me refiero con esto? A que a lo mejor, ¿quién quita y no estuviste en ese lugar en algún momento? Tal vez no en esta vida, pero tal vez sí en otra. Y solo estás recordando cosas del pasado. O sea, tú hablas de recuerdos de reencarnación. Recuérdame. ¿Recuerdos de reencarnación? O sea, un aspecto de... ¿Son los recuerdos de tu vida pasada? En efecto, o sea, son cosas que a lo mejor ya viviste. Digo, no es como que vas a recordar que en la Segunda Guerra te mataron, ¿verdad? Que a lo mejor eras un alemán y no vamos a decir esa palabra, ¿verdad? Pero No, no, solamente no se eres un puede decir alemán, eso. con una mentalidad medio extraña. Ajá. Entonces, pues claramente podemos decir que Un alemán en la Segunda Guerra Mundial. solamente un alemán con mentalidad extraña, Ok, ¿no? Que se ok. metieron en tu cabeza y te metieron ideas. Ok, ok, Entonces, ok. pues podemos decir que a lo mejor puedes. ¿Tú crees en la reencarnación para empezar? Sí, sí, sí. ¿Tú cómo crees que reencarnarías si en este momento te disparara yo? No es que te vaya a disparar, ¿eh? Sí, No lo te sé. espantes. Nada más que yo quisiera reencarnar en un animal. ¿En cuál? Aparte de un No sé. burro, Un gato. ¿por qué? No sé. O sea, Ah, ahí está su respuesta, sí. Cristian 2025. 25 allá. Sí, justamente sería, o sea, no sé en sí en qué reencarnaría. Si me dieran a elegir sería un gato. ¿Por qué? Porque son muy independientes, más que nada. No me gustaría ser un perro porque dependo mucho de alguien, así que justamente sería eso, de que tan siquiera tuviera ese grado de libertad aún, pero eso si me dejaran escoger. Si Y si no, no te pues dejaran escoger, no sé, a lo mejor va a ser un pinche bicho, una araña. ¿te imaginas que... A ver, Sí, gente, no se gente, meten en eso. gente... Les tengo No. una pequeña pregunta No. muy corta, claramente. No, esta es para la audiencia que Ah, claramente no nos escucha, pero nos ve. Este, este, si ustedes pudieran reencarnar en su animal, bueno, o la cosa que más miedo le tengan. Sí, el animal que más miedo le tengan. ¿En qué reencarnarían? Claramente, mi querido amigo reencarnaría en una araña, cállate, güey. porque le da un poquito de pavor. No lo han visto como grita como niña. Ujú, hijo de- Pero, Entonces, evidentemente, ¿tú reencarnarías en un payaso? ¿Qué pedo? no, yo reencarnaría en payasos culebra. Entonces, Payaso culero. entonces, de alguna manera, ¿ustedes en qué reencarnarían? ¿Qué animal realmente reencarnarían que digan, en esto sí me cago, si reencarno sería como irónico? Sí, obviamente. Ya saben que para todos estos tipos de cosas, pues ya saben, nos pueden hablar directamente al Instagram de WhatsApp. FEC. No, no damos número aquí. Eh, a nuestro Instagram de Frecuencia Dimensional, sino también en los comentarios, tanto aquí en YouTube como en Spotify. También pueden dejar su comentario. Recuerden también que si quieren hablar de un tema en específico, pues también nos pueden dejar un mensaje y nosotros vemos cómo nos organizamos. Quién sabe cómo, pero podemos hacer un programa del tema que a ustedes les plazca. Y también justamente vayan a seguirnos tanto en esas redes sociales como darle like, me gusta y suscribirse a este podcast en YouTube y en Spotify para que crezcamos tanto como comunidad como con gente. Y les agradezco mucho lo que el apoyo que nos están dando porque simplemente pues ya hemos recibido varios mensajes de varias personas y también si tienen alguna opinión acerca
de lo que comentamos, lo que vamos, o inclusive ustedes tienen experiencias propias o datos curiosos acerca de los temas que estamos hablando, pues dense la oportunidad de... Dejarlo en la cajita de comentarios en la parte de Exactamente. abajo y por favor no olviden que también nos ayudan mucho con el like, compartir, suscribirse y también aliarse, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? No, no es aliarse, es No, ¿qué? ¿El OnlyFans? ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Qué? es el No. OnlyFans, perdón. Ah, No, el de mm, hacerse socios. Bueno, el punto es que con esto damos por concluida al menos este de Déjà Vu. Podemos empezar con el otro tema, claro está. sí, obviamente, o sea, tenemos mucho que abarcar porque no solo se trata solo del déjà vu, o sea, ya les dimos justo el, la opinión acerca, nuestra opinión, datos y conceptos acerca de un déjà vu, pero también viene incluido, como veníamos diciendo, con el efecto Mandela. Así que el efecto Mandela empieza de la siguiente forma. Ok, ¿qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela se refiere a un fenómeno donde un gran número de personas comparten un recuerdo falso o distorsionado de un evento, personaje o situación. A pesar de que estos recuerdos son erróneos, las personas los recuerdan vívidamente como si fueran verdaderos. El nombre proviene de la falsa creencia compartida por muchas personas de que Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980, cuando en realidad falleció en 2013 después de ser liberado y servir como presidente. Pues básicamente el efecto Mandela, como veníamos platicando, ¿no?, a través de este podcast, es sucesos de manera colectiva que a lo mejor, como decíamos, puede ser gente tonta que tiene un recuerdo de alguien o una situación y que en realidad era un suceso totalmente diferente. Yo te pregunto a ti, Emanuel, eh, ¿crees que el efecto Mandela puede ser, nos puede afectar no solo como sociedad, sino también como persona? No. Ah, no es Ok. cierto. Muchas gracias. Bueno, de alguna manera, como ya lo venimos retomando hace rato en el tema anterior que era el déjà vu, el efecto Mandela pues se da más que nada, digamos que no es un déjà vu claramente, pero sí es un recuerdo de algo que claramente pasó de alguna manera o que nosotros creemos que pasó de alguna manera cuando realmente no sucedió de esta manera, ¿no? Creo que tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos tan vívidos, tan, tan centrales como el que acabas de decir, ¿no? Que Nelson Mandela murió en el año de 1980, cuando en realidad murió en 2013 y ni siquiera murió en la prisión, murió afuera, siendo presidente. Ujú, de hecho, ¿tú no tienes algunos recuerdos o así de efectos Mandela que hayas tenido, te Sí. hagan como cuáles? Ah, de alguna manera siento que de los más presentes que tengo es el de Bob Esponja, ¿sabes? El de la guitarra. Ujú, Que todos pensábamos que era una guitarra blanca, cuando está cantando el de Soy un cacahuate, ajá. esa canción, ¿no? Eh, todos creíamos que era una guitarra blanca, pero en realidad era un cacahuate. Todo el tiempo fue una guitarra de cacahuate. ¿Y tú por qué crees que varios lo asimilaban? A lo mejor por el contexto de que era una canción de rock o justamente por todas las cosas que se veían. A lo mejor crees que eso haya afectado de que varias personas lo vieran como una guitarra eléctrica o que en vez de la de cacahuate. Yo tengo la teoría de que en realidad a veces las mismas compañías de animación o de películas, etcétera, cambian algún cierto aspecto, ¿sabes? Como ciertas cositas. Porque yo tengo muy vívido ese recuerdo de ver aquella película de Bob Esponja y recordar esa guitarra blanca. O sea, yo no recordaba que era una guitarra de cacahuate. Entonces, estamos hablando realmente de que se dio un paralelismo cinematográfico. ¿Acaso la Pero eso empresa se puede ver en postproducción, ¿no? O sea, ¿cómo puede afectar de que unas personas vean, por ejemplo, yo creo que hay más de una persona, inclusive de los que nos están escuchando, que han visto esa película y justamente recuerdan la guitarra, no recuerdan como tal el de la guitarra de cacahuate, más que nada todos la asemejan a la guitarra de eléctrica Pues yo creo blanca. que toda la gente que
bueno, que vio como esa guitarra blanca es que somos simios, a lo mejor, subdesarrollados, ¿no? Pero de alguna manera creo que también influye como la parte de que no, como te lo dije, ¿no? O sea, tal vez sí hubo una versión donde el cacahuate no existía y era una guitarra blanca. Entonces, digo, otro claro ejemplo, como tú lo mencionabas. Claramente esto no van a entender por qué voy a decir esto, ¿no? Pero es que tuvimos un pequeño percance, ¿no? Con Ajá, el audio. con el audio. Entonces, hace ratito él comparte tu experiencia. ¿Cuál es tu experiencia del efecto Mandela más grande que tú has tenido bajo tu experiencia? ¿Cuál era? La de Trujillo. La del tribilín, dice. La de Mickey Mouse, La de Mickey dijiste. Mouse, ¿no? La de que empezamos nuestro... de que no era un pantalón, era un short. Pero sí, el short rojo de Mickey Mouse. Que varios decían que tenía tirantes. Cuando yo lo recuerdo que no. Y efectivamente no tiene tirantes. Aquí es donde me pregunto yo, ¿qué harían usted? Digo, aquí es donde me pregunto yo, ¿cómo es que se sostenía los pantalones Mickey Mouse? Tribilín. Ahora. El ratón Miguel, ¿cómo es El ratón. que se sostenía los pantalones, no? Porque claramente no trae cinturón, no trae nada. ¿Tú crees que esos brochecitos que tenía aquí a un costado estaban pegados a ¿Perforaciones? la piel o yo creo para que se sostuviera? O si no, tenía Se una engrapó ese cadenota, güey de güey. seguro. Como eran Déjame unas... engrapo el pantalón, así no me lo van a volver a bajar porque el tribilín era tremendo, güey. Sí. Ese güey se ve que se metía foco. Y el Donald, el Donaldo, no El juegue, Donaldo, ni hijo. pantalón trae, no Vamos, ese güey juegue. anda desnudo, ese güey lo de... No, y lo peor es de que se quitaba la playera, güey, ya se tapaba. Es Ajá. como, güey, bueno, regresando al tema al que estábamos. Otro efecto que yo recuerdo es, por ejemplo, el guión que tenía Kit Kat. La marca de Ah, sí. chocolates de Kit Kat, yo lo recuerdo con un guión entre el Kit, guión, Kat. Cat. Entonces, pues no, realmente nunca tuvo ese guión, nunca tuvo esa simbología, ¿no? Todo el mundo decía que sí lo recordaba así, yo también lo recuerdo así. La primera vez que probé uno de esos chocolates fue como a los 12 13 años más o menos. Sí, como también veníamos platicando de eso, de que pues sí, igual como a los 13 14 años fue la primera vez que yo probé el KitKat y no es como que me haya percatado de justamente del guión, ni mucho O menos, sea, no hasta te que... percatas de lo que te metes a la boca. Y menos si es comida, güey. El... Y también, por ejemplo, lo que también veníamos hablando era justamente el monóculo de De Monopoly. Monopoly, ajá, No sé si alguna vez han jugado algún juego que tenga que ver con Monopoly, con la marca de Monopoly. No sé si han visto que el señor con el sombrero, muchos dicen que lo recuerdan con un monóculo. Si no saben qué es un monóculo, pues búsquenlo, ¿no? Por favor, porque no les voy a poner aquí una imagen, porque todavía nos falta producción. Gracias. Sí, efectivamente. Pero Ento- sí, era básicamente eso de que los Monopoly de antes, como el señor que aparecía ahí, según decían que traía un monóculo. Ahorita creo que en los juegos y tanto en juegos de mesa como en los digitales, también ya no aparece ni con el monóculo, o sea, ya literal es el señor normal con bigote. Sí tiene bigote, ¿no? sí, sí tiene bigote. Entonces, de alguna manera, hay muchos efectos Mandela. Digo, nos podríamos aventar todas unas tres Sí, horas hablando de efectos de, Mandela, ¿no? ajá, películas, marcas, todo. A su misma vez, ¿ustedes tienen algún efecto Mandela que les haya generado algún tipo de controversia cuando lo vieron, cuando se acordaron de que ustedes lo recordaban de alguna manera y no era de esa manera? Claramente lo pueden dejar en la parte de los comentarios si así lo gustan. Sí, efectivamente, o sea, no, como dices, nos podemos ir infinitamente de todos los efectos Mandela porque en primera no es un tema reciente, así que algunos pueden ser, mira, hay varias personas que han querido pues tratar de darle una explicación a ese efecto Mandela, ¿no? Por ejemplo, unos pueden ser lo de los falsos recuerdos, el cerebro puede reconstruir recuerdos a partir de la información almacenada, lo que puede... Desarrolle. Justifique su respuesta. El cerebro puede reconstruir recuerdos a partir de la información almacenada, lo que puede llevar a la creación de nuevos recuerdos, de lo cual, pues, eso también puede ser una explicación si lo quieres ver en cierto punto lógico, para descubrir algo que aún no estamos 100% seguros de por qué pasa. ¿Vale? Porque como puede haber este tipo de factores, como puede haber otros, por ejemplo, lo de que habíamos mencionado sobre memoria colectiva, que es una influencia social,
de que por estar en un grupo de personas, a lo mejor los mismos, lo que ellos, dos o tres personas digan que es cierto, los demás lo van a creer y así se empieza a hacer la cadenita de ese mal recuerdo, hasta que llega esa persona o ese grupo de personas que a lo mejor dicen, no, es que en realidad es así y ya es justamente cuando te muestran los hechos y dices, ah, no, entonces como nosotros lo recordamos, no es realmente como lo habíamos hecho, pero a lo mejor como eso puede ser una influencia de otras personas. Como tú decías, a lo mejor es el aspecto socioeconómico, el aspecto social en el que vives. A veces los amigos influyen mucho en varios aspectos, recuerdos inclusive. O otras teorías podrían ser justamente lo que mencionabas de mundos paralelos, de que a lo mejor, no sé, no me acuerdo, había una serie, pero no me acuerdo si era serie o película, que había una película de Shaquille O'Neal, que era un como tipo genio, pero que al momento de que cambiaron algo de la realidad, ya no era interpretado por Shaquille O'Neal, era interpretado por otra cosa. Que creo que era un tiburón, algo así, no me Ok, acuerdo. no tengo recuerdo de esa película. A lo mejor es un efecto Mandela y Shaquille O'Neal jamás actuó y siempre jugó baloncesto. Ahí podemos ver claramente cómo él tuvo un efecto Mandela. Ujú. Pues sí, también puede ser, o sea, justamente eso creo que te digo, si supiera en qué películas era, pues ya te lo daría con el dato como tal, pero ahorita nada más me llega un vago recuerdo acerca de eso. Pero justamente vamos, regresamos a lo mismo, como también tenemos la creencia de que puede existir varios multiversos, a lo mejor puede ser una coordinación de recuerdos con nuestro otro plano, el plano paralelo, de que a lo mejor esos recuerdos no son nuestros, son de otra realidad que a lo mejor en esa realidad sí sucede. Ok, de alguna manera creo que te tocaste algo relacionado al multiverso, ¿no? Porque esto claramente tiene que ver, que el efecto Mandela tiene algo que ver con los multiversos. ¿A qué se deberá el efecto de un multiverso? ¿O ¿Tú crees que en realidad existe una infinidad de universos en los que todas las acciones que hacemos hasta hoy nos han llevado a el universo en el que estamos? Sí. Gracias por su respuesta. No, es que... Desarrolle más, por favor. Ah, ok. No, más que nada, justamente, yo creo que eh, tenemos una línea que se puede ver como la línea central, la principal, y cada decisión que tomamos va abriendo diferentes multiversos. ¿Y tú crees que vives en la línea principal? No, la ¿Por? neta no. ¿Por qué? Porque... Desarrolle. piensa, piensa. No, porque justamente yo siento que cada decisión que he tomado me va desviando cada vez de la línea principal, de la cual en realidad estoy siguiendo a lo mejor una realidad alterna a la principal. Entonces me estás diciendo que es algo parecido en lo que pasó en la serie de Loki, que eres una pequeña ramificación que se dio de la línea principal. ¿Y Exactamente. quién dice que en algún momento no nos van a borrar? Pues podría ser, o sea, no, yo siento que ese de nos van a borrar sería como el fin de tu vida, o sea, porque si tú ya no empiezas a tomar decisiones, entonces no vas a alterar más no vas a cuartear o ramificar la línea principal, de lo cual esa ramificación se va a quedar hasta ahí, y yo lo tomo como que al momento que mueres, pues se elimina toda esa línea, incluyendo la principal, porque la principal se supone que está basada en ti, si lo ponemos Entonces me así. estás diciendo que cada uno tiene una línea principal y cada ramificación tiene mucho que ver con los efectos Mandela que existen. Efectivamente. De alguna manera creo que el efecto Mandela más grande que hemos tenido, como lo dice su nombre, es con Nelson Mandela, ¿no? Pero ¿creen que realmente eso sea de un tiempo para acá? O sea, se dio claramente en algún momento porque alguien recordó algo diferente y empezaron a subir teorías a internet pero antes de que existiera el internet, antes de que todo esto se clasificara como efecto Mandela, ¿existía? ¿O eso fue algo que nació actualmente? Yo creo que justamente viene desde antes. O sea, solo que a lo mejor al principio, o sea, la tecnología nos ayudó a expandir más que nada opiniones, ¿no? Acerca de
cuestiones que varias personas habían pasado o habían vivido, ¿no? Pero el chiste de esto es de que básicamente antes, pues yo creo que lo pusieron desde periódicos o inclusive desde, ¿cómo se llama? El de por voz, o sea, el de por técnicamente por chisme, de oye, me enteré, o sea otra persona, de voz en O voz. sea, en lavadero, ajá. Ajá, exacto, chisme de lavadera. Y así se fue haciendo mucho antes, porque simplemente, ¿qué decía? ¿Y tú cuál crees que haya sido un efecto Mandela anteriormente a que se denominara como efecto Mandela? ¿Qué crees que hubiera sido algo que todo un cúmulo de personas o un colectivo en general creyera que es un efecto Mandela? Porque obviamente esto lo basamos en cosas que hemos vivido, ¿no? Pero, ¿y las que no? ¿Quién relata que las cosas que están jactadas en los libros de historia, si quieres verlo hasta desde un lado más religioso, en la Biblia, en todo eso, pasó como pasó? ¿Y quién no nos dice que nos están inventando un efecto Mandela y ya no la comimos toda? Pues no sé qué te guste comer, pero de ahí en fuera, pues puede ser un efecto. De hecho, en otros capítulos hemos estado hablando, por ejemplo, de que se perdió un montón de información, tanto de nuestra existencia como de literal varias cosas que en la antigüedad a lo mejor nosotros en este momento no comprenderíamos. Y por ejemplo hablamos mucho de la biblioteca de Alejandría, que ahí era una literal una biblioteca enorme llena de conocimiento tanto de mucho antes como de en esos tiempos, de lo cual se destruyó y se perdió mucha información que a lo mejor en estos momentos nos serviría para entender varios aspectos, porque ahí decían que hablaba mucho de medicina, o sea, tenían remedios para las curas que a lo mejor en este momento no encontramos aún la ciencia exacta para tratarlas o incluso para eliminarlas. O sea, me estás diciendo que la biblioteca de Alejandría era el internet de aquella época. Efectivamente, porque decían que tenía el conocimiento de Claramente que no todo. existían los comentarios, ni los likes, ni nada de eso, ¿verdad? Pero, No, obviamente no, pero justamente esta era literal, una biblioteca llena de un montón de conocimiento y no solo de una cultura, sino de varias. O sea, a lo mejor entre la vinculación de varias culturas se podía llegar a una solución más lógica o inclusive encontrar la cura de algo. o sea, me estás diciendo que actualmente somos estúpidos, ¿no? Por no leer cosas en libros. No, pero justamente de que a través No, sí dijo que del éramos estúpidos por no leer cosas en libros, que todo no, lo basábamos en TikTok. bueno, en esta generación sí, pero justamente lo que trato de hacer que entienda, tanto los que nos escuchan, como aquí las personas que están aquí con nosotros, es de Habla de que, fantasmas, claramente. obviamente, eh, Ahorita se movió mi silla. Ajá. el chiste es de que por varios sucesos grandes que sucedieron en la historia humana, hemos perdido información que a lo mejor en estos momentos nos podrían servir un montón. Eso es lo que yo quiero dar a entender, de que a lo mejor con esos conocimientos no hubiera existido el efecto Mandela, porque encontraríamos siempre una solución lógica y no solo un chisme de lavadero que hubiera empezado antes de que existiera el internet o inclusive los ¿Y periódicos. qué diferencia un chisme de lavadero a un efecto Mandela según tu punto de vista? O hasta el momento, por lo que hemos estado indagando y Que el lo que chisme hemos solo es de estado hablando, señoras y el efecto Mandela es en general. no, solo los que se dedican a lavar, eso sí. Pero, Si no te dedicas a lavar, no puedes entrar como chisme de la bandera. exactamente. Eh, Sobres, 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 Bueno, no, a lo que no, voy, sí. a lo que queremos llegar con todo esto es que, de alguna manera, el efecto Mandela es algo que se da colectivamente porque obviamente es más fácil a veces manejar las masas en el sentido de, em, si tú creas, no sé si estén familiarizados con el término pánico colectivo. ¿Por qué se usa como colectivo? En algún momento llegaron a hacer una prueba, no recuerdo si era en Japón o en China, no sé, solo sé que tenían los ojos rasgados, donde se supone que trataban de comprobar que el pánico colectivo puede hacer que la gente corra sin sentido, ¿sabes? O sea, en el sentido de que
había un cúmulo de gente corriendo en una sola calle y venía gente caminando del lado contrario y aún así empezaban a correr. ¿Por qué se daba ese efecto? ¿Por qué corrían si no sabían de qué estaban corriendo? Yo siento que también involucra mucho ese aspecto con el instinto de supervivencia, güey. De que al momento de que ves un montón de gente, simplemente lo podemos ver, un montón de gente preocupada, te empiezas a preocupar tú mismo. O sea, aunque no sepas qué, ya después investigas porque se supone que eh, científicamente hablando y estos conocimientos sacados de mi palito, que se supone que el cerebro humano antes de encontrar la razón lógica o empezar a pensar después de una situación inmediata tarda 10 segundos. O sea, en esos 10 segundos puedes justamente participar en el pánico colectivo antes de encontrar una razón lógica. Viendo el experimento que tú estás mencionando, pues justamente sería eso de por qué veo gente que está corriendo al lado contrario donde yo voy. ¿Qué es lo primero que pienso? Pues justamente correr porque inconscientemente siento que hay algo peligroso de aquel lado. Yo siento que es eso, esa introducción al pánico colectivo. Ok, entonces el efecto Mandela puedes decir que es un efecto colectivo también. Sí, obviamente, porque como estábamos mencionando a través de este capítulo, de que justamente el déjà vu es uno personal o particular, si lo quieres tomar, y el efecto Mandela es colectivo, por justamente que le sucede no solo a una persona, sino hay varias personas que están teniendo a lo mejor el mismo recuerdo. Es lo que yo siento justamente de lo que es el efecto Mandela y viendo justamente retomando el experimento que tú estás mencionando, pues sí, siento que es el instinto de supervivencia el que actúa en esas situaciones. O no sé tú qué piensas Ok, por qué. pero estamos hablando del pánico colectivo como supervivencia y natural, ¿no? Pero eh, el efecto Mandela va más allá de una supervivencia natural, porque es que el subconsciente nos pregunta y nos dice que nosotros mismos tenemos que acudir a creer lo que las otras personas creen. Es como creer en algo que tal vez exista o tal vez no. Y no quiero entrar en temas religiosos ni nada de eso, pero simple y sencillamente puedo decir que ¿por qué creer en algo que nunca has visto, pero más sin en cambio crees que existe Pues más que nada yo creo o que que... existió? Ajá, es que también puede ser eso. A lo mejor existió y no está bien catalogado. Y como todo, te digo, a lo mejor es por chisme de lavadero que poco a poco se fue fracturando la historia verdadera, de lo cual se creó un mega chisme que no ya ni siquiera tiene nada que ver con ¿qué? Con la historia principal, con ¿cómo es? El primer comentario, pongámoslo así. Es como si estuviéramos jugando teléfono descompuesto, ¿quieres decir? Que tal vez Exactamente. conforme va pasando pues sí, vamos a ponerlo así, de generación en generación se va descomponiendo un poquito, se va fragmentando, ¿no? Entonces igual y lo hizo Patricia, ¿no? Pero a lo que voy o a lo que queremos llegar con esto es que siempre y cuando el efecto Mandela sea bajo un mismo hecho que una comunidad cree, ¿qué es lo que, qué es lo que separa un efecto Mandela de una conciencia social, ¿sabes? O sea, conciencia social y no me refiero a como que seas consciente de lo que haces ni nada de eso, no, simple y sencillamente conciencia social en el sentido de que tú crees lo que crees porque así te lo impuso la sociedad o tú crees lo que crees porque realmente eres tú el que lo está creyendo. Yo siento que básicamente es el de que es lo que la sociedad lo diga. O sea, yo siento que en esos aspectos afecta un montón la sociedad. ¿Por qué? Porque si, y lo hemos visto bastante, o sea, cuánta gente no ha sido menospreciada o discriminada por ser diferente, o sea, por no seguir la misma línea que seguía toda la sociedad. Nos podemos ir con un sinfín de personas excepcionales que en sus tiempos los consideraban personas no cuerdas a la sociedad en su actualidad, bueno, no en esos tiempos, de los cuales era porque ellos entendían de diferente forma
cómo era a lo mejor la sociedad, la política, el mundo como tal, y por eso los tachaban, porque regresamos a lo mismo. Yo siento que afecta mucho la opinión de la sociedad, y si no te adaptas a esa sociedad, te van a, te van a hacer un lado, literal. Es lo que yo siento que Ok, entonces podemos decir que el déjà vu puede ser más tomado desde el lado científico, desde el lado, eh, pues sí, de una realidad alterna, de algo que a lo mejor viviste, pasaste. Y el efecto Mandela se va dando más por un efecto social que va determinando la comunidad, ¿no? Y digo, independientemente de qué comunidad sigas, ¿no? Aquí no juzgamos ni nada, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos. Pero de alguna manera creo que es importante entender que una se da por la sociedad y otra se da por el criterio propio que uno tiene. sí, exactamente. Es que eh, todo esto nos conlleva de que también técnicamente, o sea, lo que les estamos diciendo y todo eso es a base de nuestra opinión, también bajo a nuestras investigaciones. También nosotros no somos la voz de la razón, pero también es justamente de que a lo mejor nuestras opiniones son muy diferentes a los que a lo mejor uno de ustedes que nos están escuchando tiene acerca de este tema, o inclusive algunos tienen la misma, están en el mismo canal que nosotros, y pues No, pues justamente de que están en el mismo canal, están en el mismo canal, no por algo nos están escuchando. exactamente, pero yo me refería en cuestión de la opinión acerca del déjà vu y el efecto Mandela. Ah, ok, ok, ok. Es que no Vale, especificaste. sí, perdóname. Ya de ahí, pues, em, ya hasta se me olvidó qué iba a Mire, decir. en resumen, el efecto Mandela es un fenómeno fascinante que desata la naturaleza constructiva de la memoria humana y la influencia a la percepción y la creencia en la forma en que recordamos el pasado. Digo, tal vez cada quien recuerde su pasado a diferente manera, ¿no? Es una percepción diferente, es por muchas situaciones, ¿no? Dándose tanto religiosas, culturales, sociales, económicas, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que esto es importante porque creo que no todos recordamos lo mismo, no todos vimos lo mismo, no todos hemos vivido lo mismo, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Para ustedes, ¿qué sería el efecto Mandela en cuanto a su opinión? ¿Qué es lo que ustedes creen sobre los efectos Mandela? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre aquellos efectos? ¿Y qué efecto más bien ha tenido en ustedes, ¿no? El darse cuenta que una cosa tal vez existía de otra manera y ustedes pensaban que era de una. O sea, el criterio propio que ustedes tengan, lo pueden poner en la cajita de comentarios. Sí, como estás mencionando, o sea, no es como que, vaya, hayamos vivido lo mismo, nos hubieran pasado las mismas cosas. Como tú dices, hay muchos factores que involucran esto, pero a ver, mi pregunta es, ¿tú sientes que es algo, el efecto Mandela es algo lógico, científico, o que aún en estos momentos no tiene explicación? O sea, como tal de, sí, sabemos que existe el efecto Mandela, pero como tú decías, o sea, ¿cómo puedes justificar de una manera lógica o científica en cuyo caso lo que es un efecto Mandela? Pues yo siento que es una grieta dimensional, ¿sabes? Si algo nos enseñó Fortnite, es que las grietas existen, las grietas dimensionales, ¿no? Entonces, a final de cuentas, un efecto Mandela puede ser eso, una grieta dimensional que nos hace creer que una cosa era como nosotros pensábamos que era, pero tal vez solo fue un vistazo hacia otro universo paralelo, hacia otro multiverso, ¿no? Y si quieren o no creer en que existen los multiversos, adelante, son libres de opinarlo. No los voy a escuchar claramente porque no tengo audífonos para escuchar ni estamos en vivo, pero a final de cuentas, Efectivamente. si ustedes quieren opinar sobre el tema o son más conscientes de este tema, nos pueden ayudar en la cajita de comentarios. Ya los estaremos leyendo, estaremos viendo qué es lo que piensan ustedes acerca de todo esto que estamos hablando. Sí, bueno, ya estamos entrando en el último tramo de este podcast.
sin nada que decir, otra vez pues, les agradecemos los que nos están escuchando, los que se están suscribiendo. Gracias, 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 gracias. Y ya saben lo mismo que se lo hemos dicho en cada uno de los capítulos. Denle like, suscríbete, deja tu opinión, tus comentarios en la cajita de comentarios. Y si les gusta y quieren que más de sus amigos, familiares, personas que les parezca este tipo de contenido interesante, pues pueden compartírselo. Y también Y si no, lárguense, por favor. Gracias, gracias. No nos Gracias por quiten el tiempo. escucharnos en el último Gracias por las capítulo. vistas. Gracias, gracias, gracias. En el último, bueno, este va a ser el último capítulo que nos escucho para algunos, al parecer, por los comentarios. Muchas gracias a aquellos que se fueron. Los que quieren tirar hate, por favor vayan a tirar hate a otro lado. No, porque Existe también hay Ángel que sirve. Aguilar, gracias. Pero sí, o sea, agradecemos constantemente también, gracias al invitado, Emanuel. Muchas gracias por estar. Hola, soy Emanuel, soy de tercero B, me gusta cocinar y soy cáncer. Sí, ojalá no tengas. Soy cáncer, no tengo cáncer. Sí, tienes cáncer, Andy. Pero bueno, con esto doy terminado el capítulo. Espero que se la pasen muy bien. Les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Frecuencia Dimensional.